Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Quiero continuar con el tema que principié en el programa anterior, y es el de leer Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 en adelante. Y hablábamos, solo para recordarles, de que nosotros somos gente que tenemos un solo Dios, somos monoteístas, y que el Dios de la Biblia es el Dios creador de todo, de los cielos y de la tierra, es el creador nuestro, y además de ser nuestro creador, es nuestro redentor. Hablamos de que teníamos un compromiso con Él, amarle íntegramente, totalmente, con todo nuestro ser, con toda nuestra energía. Pero también se nos pidió que mostráramos nuestro amor a ese Señor en forma práctica. Y la forma práctica de demostrarle nuestro amor es obedeciendo sus palabras. Hermanos, si usted dice que ama a Dios y no obedece su palabra, está mintiendo. Y usted podía leer las cartas de Juan, donde nos habla de eso, que muchos de nosotros nos engañamos, diciendo que amamos a Dios o diciendo que vivimos bien con el Señor, pero que no lo mostramos con nuestras actitudes, y tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con ello. Bueno, y ahora, después de que el Señor nos ha exigido que nosotros guardemos la palabra, ahora viene el compromiso muy importante de esa palabra. Primero dice, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué espacio le deja a los hijos para no usar palabra? Ningún espacio, fíjese. Y alguno podría decir, eso es demasiado. Ese es estar saturando a los hijos. Pero la palabra de Dios es ella, y yo la voy a obedecer sin estar discutiéndola. Dice aquí que yo voy a repetirle a mis hijos las palabras del Señor. Y muchas veces, mis hermanos, yo no tengo que estar hablando tanto con mis hijos sobre el Señor, sino que tengo que vivir la palabra. Y cuando yo estoy viviendo la palabra, entonces todo el día estoy reflejándola, se la estoy mostrando a mis hijos. Una cosa bien sencilla que yo constantemente hablo en todas las pláticas que voy a dar a las parejas y a los grupos donde me invitan, es que les digo que nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos con la palabra de Dios, y que tenemos que establecer normas. Por ejemplo, yo no digo una mala palabra. ¿Pero por qué no digo una mala palabra si todos son vulgares? Aún hay cristianos bien vulgares. Pues no, yo no digo ninguna mala palabra, porque Efesios capítulo 4 me dice que ninguna palabra corrompida salga de mis labios. Y entonces yo no digo una mala palabra, mis hijos se dan cuenta que yo no soy vulgar, y entonces yo puedo exigirles a mis hijos que obedezcan la palabra, porque en el hogar no tenemos que externar ninguna palabra que deshonre a Dios, porque tenemos que dar solo palabras que edifiquen. Así es que se da cuenta, yo voy a repetirle a mis hijos la palabra de Dios, y voy a hablar de la palabra de Dios cuando esté en la casa, cuando vayamos paseando con mis hijos. Hay mucha gente que a veces sale a pasear, se va a sus días de campo, su fin de semana, a algún lugar, y cuando los de mi iglesia se van de vacaciones, yo simplemente les digo, los felicito, qué bueno que van de vacaciones, o qué bueno que van de día de campo. Solamente quiero recordarles, no hay vacaciones espirituales. A donde ustedes vayan, al lugar a donde vayan a distraerse, recuerden que ustedes tienen que orar siempre, tienen que compartir la palabra de Dios, porque eso no pueden descuidarlo. Mucha gente se va 15 días de paseo, no lee la Biblia, ni ora los 15 días porque están de paseo. Y ya cuando regresan a ponerse al día a su casa y a la iglesia. No, yo no puedo darme el lujo de descuidarlo. Y aquí dice que yo tengo que repetir las palabras a mis hijos cuando estemos en la casa. Vamos a enseñarles en la casa. Cuando andemos por el camino, cuando vayamos de viaje, vamos a hablar palabra de Dios. Cuando nos acostemos y cuando nos levantemos. Qué bendición ver a padres de familia, yo lo veo con mis hijos, que ellos oran, van a orar con ellos, van a bendecirles. Yo oí a mis nietas cuando decían, papi, la bendición, papi. Ya estaban acostadas las niñas y, papi, la bendición.
Y el papá, si se le había olvidado, tenía que llegar y bendecir a sus hijas antes de dormir, a mis nietas. ¿Pero por qué? Porque ellas ya estaban acostumbradas a que su padre o su madre les bendecía antes de dormir y ahora ya lo tienen como parte de su vida. Piden la bendición. Es decir, que cuando se acuesten los hijos, desde que se levantan, ya tenemos que tener palabra de Dios, insistirles palabra de Dios, orar y dar gracias por el día y pedir a Dios que nos guarde, que nos bendiga en el día. Al acostarnos, qué lindo acostarnos, ¿verdad? Y decirle, Señor, gracias porque podemos llegar a nuestra cama, a nuestra casa, a descansar, sabiendo que tú nos has guardado en este día que es tan peligroso en nuestra patria. Hermanos, la gran responsabilidad que la palabra nos da es que primero la obedezcamos por amor al Señor y segundo, que la transmitamos a nuestros hijos. Hermano, Dios tiene que bendecir hasta la tercera y cuarta generación de los que le amamos. Usted y yo no solamente estemos contentos con ser buenos cristianos. Yo quiero que mis hijos sean mejores cristianos de lo que yo soy. Y que mis nietos sean grandes siervos de Dios y por eso oro todos los días. Y hermanos, confiamos en que el Señor va a honrar nuestras oraciones, pero va a honrar el que obedezcamos su palabra, que le amemos a Él y que transmitamos su palabra a nuestros hijos. Repitiéndola en la casa. ¿Cómo puede usted repetir la palabra en la casa? Pues yo le quiero pedir, usted en su casa tiene un devocional, usted puede leer la palabra, de ahí está en intimidad con Dios, que son estudios, que son bosquejos para que usted los predique, tiene 366, pero se puede utilizar como devocionario, para que usted con sus hijitos, con su pareja, usted pueda leer la Biblia y ahí está el bosquejo para que usted se los explique. Tenemos que repetir Biblia. Recuerdo a mi padre, y fíjese que mi padre fue maravilloso, todavía está vivo, Horacio Hernández Rodríguez, gran líder de la iglesia centroamericana. Mi madre está bien enferma, estamos esperando que Dios haga su voluntad en ella. Ella fue una gran colaboradora de Radio Cultural, doña Carmencita, así la conocían, Carmela Toca de Hernández. Pero estos mis padres, desde que yo tengo noción, teníamos devocional todas las noches después de cenar. Y nosotros los hijos a veces hacíamos bromas y nos distraíamos a mis papás y decíamos muchas gracias y salíamos corriendo como para que no hubiera devocional ese día. Y mi papá inmediatamente decía, ya saben que nadie se levanta después de cena porque tenemos que estudiar la palabra. Traigan las Biblias. Y ahí venían mis hermanos trayendo cada uno su Biblia, 4 hermanos, mi papá y mi mamá. Y leíamos la Biblia, un versículo cada uno. Y ahí el pasaje que mi papá establecía, después mi papá nos explicaba la palabra y nos ponía a orar uno por uno. Eran 6 oraciones. Hasta después de terminar la oración, la última oración, teníamos permiso para salir a jugar. Usted podía imaginar cómo queríamos salir rápido del devocional porque nuestros amigos nos estaban esperando para jugar. Pero lo que le quiero decir es que mi padre nunca descuidó el enseñarnos la palabra de Dios. De hecho, mi hermano David Hernández Toca y este servidor, los 2 varones del hogar, somos pastores. Él es pastor de la Iglesia Bíblica Centroamericana y yo soy pastor de la preciosa Iglesia Buscando de Dios. Dios honró a ese padre que obedeció al Señor y que nos enseñó la palabra de Dios. La repetirás a tus hijos. Pero fíjese lo que dice el verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, tiene que estar, que nos salga la palabra a cada momento, que fluya la palabra en nosotros, hermano. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Hala, qué barbaridad! A veces en nuestro hogar no hay un cuadrito que tenga un versículo, ¿verdad? Hay patojos, no estoy en contra, ¿verdad? Tienen fotos de artistas y fotos de cantantes y fotos de no sé qué, y nunca hay un cuadrito donde diga orad sin cesar o Dios bendiga este hogar con algún versículo, ¿verdad? Hay que repetir a los hijos, hay que ponerles en las paredes versículos para que cuando pasen se recuerden de los versículos. Eso es lo que quiere insistir la palabra. Tenemos que llevarles la palabra a nuestros hijos, porque si no, hermanos, el mundo los va a bombardear. Si yo no bombardeo, usted me puede decir, es que es demasiado, vamos a cansar a los patojos con tanta palabra de Dios. Bueno, si usted no lo hace, el mundo sí va a alcanzar a sus hijos.
porque el mundo no se cansa de presentarles el reto, el mismo reto. Sexo libre. Los jóvenes y señoritas pueden tener sexo libre. Eso dice el mundo. Los jóvenes y las señoritas pueden drogarse, pueden hacer un montón de cosas, hombre. Y el mundo los está bombardeando a que vivan una vida liberal, a que se puede tener relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y todo eso lo estamos escuchando todos los días, hasta que los hijos fracasan y caen escuchando y atendiendo lo que el mundo les dice. ¿Por qué no los bombardeamos nosotros con la palabra de Dios para que sean transformados? Creo que vale la pena. Así es que le doy un reto a usted y confiando en que usted va a guardar Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 8, y usted va a tener un hogar maravilloso, lleno de la bendición de Dios. Así lo creo. Yo espero y confío en el Señor, que aunque yo no lo voy a ver, mi cuarta generación va a estar entregada al Señor, porque hemos tratado de honrarle. Que Dios le bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.